la rodilla de corazón, que quebrantando el corazón y confesándole a Dios dónde estoy fallando y qué estoy fallando, que Él escudriñe mi vida, como dijo el salmista, escudriña mi alma, escudriña mi ser, oh Señor, y muéstrame dónde estoy fallando, para que podamos tener la transformación verdadera. Nos jactamos de conocer la palabra de Dios, pero ¿qué estamos haciendo con esa jactancia? Delante de Dios no vamos a hacer nada, hermano, con esto. No somos salvos por obras. Pero déjeme decirle una cosa. El apóstol Santiago dijo: muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. No se refería solamente a poder ayudar al necesitado, sino también, si no tengo cómo ayudar, sé que la palabra del Señor me ha sido confiada y conferida para yo ir a predicarla. Nos tiene que doler a Cristo. Nos tiene que doler, hermanos. Tenemos que sentir como Él sentía. Yo cuando le dije el otro día, mis amados hermanos, tenemos que aprender como el Señor, a ver cómo Él veía. No me refería a ser Dios, me refería a tener el corazón del Señor, porque Él dice ser perfecto como mi Padre es perfecto. Si no, Él no hubiese dicho esas palabras: sé santo porque yo soy santo. Pero la santidad no implica el vestido que tú te pongas. La santidad implica el cambio que tú tengas en el corazón. La santidad nace de adentro, no del exterior. Y lo dice Mateo 23. Limpiáis la copa y plato por fuera, pero por dentro están llenas de iniquidad, de inmundicia. Yo he sido la persona, mis amados hermanos, para la honra y la gloria del Señor. En una ocasión, y yo no me quiero meter aquí con la vestimenta de nadie, sino con la transformación. Pero la transformación nos lleva, el corazón nos lleva a un cambio exterior en nuestras vidas. En una ocasión, hace unos años atrás, mi esposa me encantaba colocarse unas licras pegaditas. A los que la han visto que vienen por ahí a veces, la vi entre los miércoles que vienen con sus licras, ¿verdad que sí? Pero ella incluso antes llevaba eso, y ella sabe, no me deja mentir, que lo hacía también incluso para ir a los domingos al culto. Yo pude notar una ocasión mientras estábamos predicando en la Plaza Grande, que pasaban algunos varones y se le quedaba mirando por la parte de atrás. Cuando yo hablo con ella, le digo: mira, mi amor, yo sé que tú no lo haces con la intención de hacer pecar a nadie, pero aunque tú no lo hagas con esa intención, igual estás provocando que otros hombres pequen. Tú no lo haces con esa intención, pero lo estás provocando igual, porque el corazón del hombre es continuo al mal. Escúchame bien, Génesis capítulo 8, allí está en el verso 23. Dios dice que el corazón del hombre es continuo al mal, y su alma no contenderá para siempre con el hombre, porque es continuo el corazón. ¿Y saben qué dice el Señor Jesucristo? Si tu ojo te da ocasión de caer, sácalo, porque mejor es que entres tuerto al cielo a que se pierda toda tu alma, toda tu vida, por causa de todo que se te fue atrás de una mujer. Y tu mujer, de repente, que era una muchacha, una joven simpática, bien linda, con un cuerpo esplendoso, vas a provocar que otro hombre peque, aunque tu intención no sea esa. Yo no les vengo a meter doctrina. Yo vengo a decirles que nosotros muchas veces estamos cometiendo errores sin darnos cuenta. Y estamos provocando que otros fallen. No me corresponde a mí ni al pastor de este lugar imponerles a nadie ni nada. La obra la hace el Señor, no el hombre. Sin embargo, para yo conocer lo que el Señor demanda de mí, yo tengo que leer las Santas Escrituras. ¿Para qué? Para que cuando alguien a mí me hable de la Santa Escritura, yo sepa de lo que me está hablando. Si está hablando dentro de la palabra de Dios o está fuera de la palabra de Dios. La transformación la pide el Señor primeramente del corazón. No vamos a cambiar nuestro exterior si nuestro corazón sigue siendo impuro, lleno de vanidad, lleno de vanagloria. En un tiempo a mí me gustaba entrenar, hacer muchos ejercicios y tomaba vitaminas, bueno, un poco de cosas. Y entonces mis brazos eran como el doble de esto, ¿no? Y andaba así. Y supuestamente yo conocía a Cristo. Entonces las chicas en el colegio, en el estudio bíblico, fueron aquí,
Algunos chicos me metían cartitas por debajo de la mesa, por debajo de la puerta del cuarto. Y supuestamente yo era cristiano. ¿Qué estaba haciendo yo? Provocando lo que no tenía que provocar. Me fui terminando perdiendo más en el mundo y haciendo extraviar a quienes no tenían que hacer extraviar. Mi pastor esta mañana me llamó, me dice: hermano, me gustaría que en el mensaje hablara de los dones. Yo dije: perfecto, mi pastor, porque creo que viene por ahí el mensaje acerca de los dones. Todos tenemos dones. La pregunta es si estamos utilizando esos dones en lo que el Señor nos ha dado. ¿Acaso yo tenía que utilizar mi don de la prédica para estar aparentando a la chica? ¿O tenía que utilizar el don de la prédica para redarguir y para conllevar al pueblo de Dios al arrepentimiento? ¿Para qué tenía que yo utilizar mi don? Y esto es lo que está pasando acerca de la apostasía dentro de las iglesias. Líderes espirituales, por supuesto, líderes espirituales, porque lo voy a colocar entre comillas, que buscan más la vanagloria que el arrepentimiento de las almas. Apostasía, una palabra dentro de la iglesia que habla solamente de prosperidad y gracia, alterando la gracia de Dios, convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje y liberación para hacer lo que nos da la gana. Prosperidad. Solamente piensan en carro, casa. Y cuando yo leo la Santa Escritura del Nuevo Testamento para acá, todos estos hombres, varones de Dios y mujeres de Dios padecieron y entregaron todos sus bienes por causa de Cristo. Vendían sus propiedades y daban la mitad a los pobres, dicen. No importaba la vanagloria ni la vanidad del mundo. Estos varones sufrieron hasta la muerte por causa de la palabra, de lo que vieron y lo que escucharon. ¿Saben cómo murió el apóstol Pedro? Según algunos libros como Tácito, como Plinio el joven, algunas personas que no eran cristianos, eran romanos, pero que escribían libros, como Flavio Josefo, describen que Pedro murió crucificado boca abajo en Roma. ¿Saben cómo murió Jacobo? La palabra del Señor nos dice: fue traspasado con una espada Jacobo, el apóstol. ¿Saben por qué exiliaron al apóstol Juan en la isla de Patmos? Porque lo lanzaron dentro de una olla de aceite hirviendo, y allí sobrevivió, y allí lo exiliaron, y allí tuvo la revelación de lo que nosotros conocemos como Apocalipsis. ¿Saben cómo murió el apóstol Pablo? Decapitado en Roma. Después de ellos y de los grandes apóstoles, que todos tuvieron muertes increíbles y tremendas, después de ello vino una gran persecución. Nerón, el emperador Nerón, persiguió la iglesia de Cristo. Lanzaban a los cristianos a lo que llamaban ellos coliseo, al coliseo romano. No era lucha entre gladiadores, era antes de los cristianos. Después comenzaron a lanzar cristianos a los leones, le encendían, los prendían en candela a los cristianos como antorcha, y él se gozaba viendo eso, ese emperador. Fueron millones de cristianos a los cuales opacaron. Y después de eso, vino uno llamado Constantino, el cual unió la famosa supuesta fe cristiana y comenzaron a tergiversar la palabra de Dios como le dio la gana. Y hoy día conocemos esto, la maramucia de la iglesia católica. Idolatría a más no poder, adulteración y cambio de la palabra de Dios. Tergiversaron, cambiaron el día santo del Señor. Y dijeron fiestas, colocan ellos en sus mandamientos, honrar fiestas. Cuando el mandamiento supremo y santo del Señor es guardar el séptimo día. No es levítico el mandamiento. Está antes, está en los 10 mandamientos morales, porque 6 días trabajó el Señor y el séptimo descansó. Hermano, pero que Jesús dice en su palabra que el Señor es dueño del día de reposo. Sí, yo no estoy diciendo que no. Pero cuando nosotros vemos las obras que Jesús hizo el día de reposo, fueron obras de misericordia y piedad. Ninguno no fueron obras de vanagloria ni de vanidad. Fueron obras de misericordia y de piedad y de compasión. Y por eso reprendía a los hipócritas y fariseos. Si tu mula cae acaso en un hueco, tu buey o tu oveja cae en un hueco, el día de reposo, tú no la vas a sacar de allí. ¿No hizo acaso David? Dice, que tomó los panes de
de la proposición que no le era lícito a él y a los que estaban sobre él, pero sin embargo por la necesidad los tomó. Y cuando nosotros vemos las obras de Cristo, fueron obras de misericordia y piedad en el día de Dios. Ninguna obra de misericordia. Los discípulos estaban recogiendo espigas. ¿Para qué? Porque tenían hambre. Eran obras de necesidad. Pero entonces pareciera que nosotros seguimos las tradiciones católicas. Nos cambiaron el mandamiento supremo y la palabra de Dios como les dio la gana. Y eso seguimos todavía nosotros, muchos de nosotros. Tradiciones. La palabra de Dios, ¿qué? Me van a perdonar mis hermanos, pero yo no estoy levantado para agradar a hombres, sino para agradar a Dios. Para hablar la palabra del Señor como está escrita. Luego el apóstol Pablo, en Romanos 10 nos dice acerca de lo que es honrar o no honrar los días de reposo. ¿Sí? Se comienza a hablarnos de esas cosas. ¿Por qué? Porque el judío era hipócrita. Porque para ellos la salvación la iban a encontrar a través de cómo ellos cumplieron la palabra de Dios, no por la fe, sino cómo ellos creían que ellos estaban cumpliendo la ley. Y resulta que se equivocaban aquí los judíos, porque la salvación no es por obras, sino por la fe, por medio de la fe, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero Jesús dijo: el que cree en mí, mi palabra guardará. Yo ya no cumplo la fe, la ley, no cumplo ley o no cumplo eso para ser salvo. Yo creo en Cristo y Cristo me lleva a hacerlo bien. Simplemente eso. Porque yo le honro a Él. Quiero honrarle y glorificarle a Él. Ahora todos tenemos dones. ¿En qué estamos impartiendo nuestros dones? Miren, en una ocasión, en el año 2019, por el mes de enero, me invitaron tenía yo apenas 6-7 meses en el Evangelio. Yo soy prácticamente un niño espiritual, comenzando a ser un adulto espiritual. Apenas tengo 5 años, fui convertido a los 34 años, tengo 39, parezco de 50, pero tengo 39. ¿Verdad que sí? La cosa es que me invitaron por allá en la provincia del Chimborazo, en el cantón del Tambo, a los hermanos que los que yo me congregaba, nos invitaron para ir a predicar a una serie de iglesias allá. Mientras eso acontecía en esos días, algo ocurrió ahí, y hablo de los dones espirituales. Y es que aquel pastor no creía, el que nos explicaba, no creía en la palabra revelación. Es una palabra que es profunda y hay que tener cuidado con esto. Cuando la Iglesia Católica se apodera del mundo a través de los papados, el Papa tenía tal poder, que era como un rey. Incluso dominaban a los reyes de aquella época. El Papa. Y se formó lo que se llama la famosa o más famosa Inquisición, la supuesta Santa Inquisición, que solo hacía que matar a los que ellos consideraban eran hechiceros, herejes o blasfemos. A las personas que se levantaban y por medio de la Santa Escritura les redarguía, les exhortaba o les recriminaba las malas enseñanzas de la Iglesia Católica, ellos los quemaban vivos, porque decían que era blasfemia contra la Iglesia Católica. Y así vino pasando el tiempo, eran miles que mataban, no fueron 2 o 10, eran miles a través de los siglos, y se perdió el temor o se perdió las ganas de hablar de Dios y de la revelación de la palabra verdadera, porque la Iglesia Católica iba a matar. Así que fue pasando el tiempo y muchos hoy día creen que Dios se limita en la palabra. Que el poder de Dios solamente está en esta página. Y cuando la palabra del Señor es un manual de instrucciones para nosotros, pero no limita el poder de Dios. De hecho,
Si me acompañan en el Evangelio según San Juan, por favor, mi hermano, al capítulo 21, vamos a poder ver aquí algo increíble. San Juan, vamos al último capítulo de San Juan, al último versículo. 21, 25, si mal no recuerdo. San Juan 21. ¿Llegué? Al 23. Fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios. Vamos a leerlo todo, miren lo que dice. Y hay también San Juan 21, verso 25, sí, el 25. Y dice, y hay también otras muchas cosas, ¿otras qué? Otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que habrían de escribir. Nosotros limitamos el poder de Dios. Limitamos el poder de Dios. Creemos a veces que tenemos el monopolio de las cosas de Dios. Y nos creemos los sabios, los doctores de la ley, de las escrituras. Y no nos enseñamos muchas veces a nosotros mismos. Mira la gran pregunta: ¿qué estamos haciendo con el don que Dios nos ha dado? Y en aquel tiempo, aquel varón no creía en esa palabra. Pero resulta, pasa y acontece que no es lo que crea el hombre, sino lo que diga la palabra de Dios. Dice, varón, me dice, ya no hay más profeta, porque el último profeta profetizó hasta Juan el Bautista. ¿En serio? Le dije. Explíqueme en el libro de Hechos, en el capítulo 11, cómo es que aparecen dos varones que se llaman, que la palabra, no lo digo yo, la Santa Escritura dice, uno de ellos se llamaba Ágabo. Y profetizó que vendría una pluma sobre Jerusalén. Y los discípulos tuvieron que enviar provisiones a Jerusalén. Estoy hablando de años después de la muerte de Cristo. Y aparecieron dos profetas, a los cuales los discípulos le hicieron caso. ¿Y qué es lo que hace Juan en el Apocalipsis? No es profecía. ¿Y cómo? Juan era apóstol. ¿Y cómo es que se profetiza hasta Juan el Bautista? No entendemos la Santa Escritura porque no escudriñamos más allá. Juan el Bautista, la palabra que Jesús le dice, porque todos los profetas profetizaron hasta Juan el Bautista, se refería a la venida del Señor, porque ya no va a haber más venida de otro Cristo, ya la venida de Cristo aconteció. Ahora va a venir la segunda venida que está profetizada en el Apocalipsis, la venida del juicio, el día que va a ser gris y no de gozo. No nos confundamos, el profeta Oseas nos dice, el día del Señor va a ser un día gris de tinieblas y no de alegrías. No nos confundamos, hermanos. Ahora vienen tiempos muy difíciles, y yo soy de lo que creo en el arrebatamiento de la iglesia. Pero Cristo viene por una iglesia santa. La palabra lo dice. Cristo viene por una iglesia que está en vigilia. Él lo dice. ¿Se acuerdan de la parábola de las vírgenes prudentes? ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan de la parábola de aquel viñedo, el cual el Señor está allí, están esperando? ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan de que dos mujeres van a ser tomadas en un molino, dos hombres estarán hablando en el campo y van a ser tomados? Uno será tomado y otro se quedará. Yo creo en eso, porque el Señor no porque simplemente esté en un pasaje bíblico, sino porque Cristo lo dijo. Y nosotros debemos ser cristocéntricos, no pablocéntricos, ni pedrocéntricos, ni santiagocéntricos. Debemos ser cristocéntricos. Y para poder entender el Antiguo Testamento tenemos que entender a Cristo primeramente. Para entender el Nuevo Testamento tenemos que entender a Cristo. Y yo no puedo entender la Santa Escritura si no sé quién es mi Señor. No sé quién es mi Dios. No puedo entender la palabra así. No puedo entender por qué le clavaron sus manos. No puedo entender por qué le clavaron una corona de espina. No puedo entender por qué traspasaron sus huesos. Salmo 34 dice, porque ni uno solo de sus huesos será quebrantado. Ni uno solo de sus huesos será quebrado. Está en Salmo 34.
Allí está. Y cuando Cristo muere, ni uno solo de sus huesos fue partido para que se cumpliera la palabra del salmista. Tengo que profundizar, hermano. Necesario que andemos en la palabra del Señor. No murió en vano, como dijo este perverso, que la muerte de Cristo fue un fracaso. Que Dios reprenda al diablo, porque por esa muerte y por esa sangre yo soy salvo y te salvo. Amén. Amén. No fue ningún fracaso. ¿Acaso que dónde va Él? ¿Acaso sé dónde va Él? Pero la muerte de mi Cristo es para honra y gloria. Amén. Amén. Y en su resurrección se cumplió todo, porque era necesario que Él resucitase al tercer día. Estaba allí en la muerte de Jonás. Allí estaba. Era necesario que todo se aconteciera, porque por su resurrección nosotros seremos levantados de entre los muertos. Por su sangre somos jurados, por su sangre somos perdonados y limpiados, pero por su resurrección nosotros seremos levantados, porque somos semejantes a Él. Amén. Mi amado hermano, vivimos tiempos difíciles y todos tenemos un don. Todos. Aquel varón no lo creía, pero yo puedo demostrarle con palabra de Dios, no mía. Joel capítulo 2 dice la palabra del Señor, porque los postreros no me aman en singular, me aman en plural. Tenemos que entender, hermanos, cada coma, cada acento, cada palabra en plural, cada palabra en singular, tenemos que leer profundamente. Porque en los postreros tiempos se levantarán varones, los ancianos tendrán sueños, los jóvenes tendrán visiones. No me hablaba para un día, me hablaba para una posteridad. Y luego cuando el apóstol Pedro, en el primer discurso que da Pedro, que se convierte en 3,000 almas, Pedro, porque lo estaban señalando, porque aquellos hablaban en lengua, eran idiomas, porque entendían lo que estaban hablando, eran idiomas. Entiéndase bien, hermano, eran idiomas. Cuando estaban hablando en lengua, el día Pentecostés, los que estaban aquí, que eran de otras regiones, entendían lo que estaban hablando esto por el Espíritu Santo. Eran idiomas. Y Pedro se levanta y dice: varones hermanos, no creéis que estos están borrachos, porque esto es lo que profetizó Joel, que en los postreros, vuelve y me habla en plural, en los postreros tiempos, los ancianos tendrán visión y los jóvenes tendrán sueños, la luna se convertirá en sangre, el sol se oscurecerá. Todo esto estaba profetizado. Luego el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 14, habla acerca de los dones espirituales. Si alguno anhela dones espirituales, pídalo a Dios. Yo no me puedo levantar aquí, hermano, a soltar cosas que no sé, que no entiendo y que puedo hacer enterrar a la iglesia de Jesucristo. La iglesia debe ser levantada y edificada bajo la palabra de Dios, no bajo mi criterio, bajo mis emociones. La iglesia emocionista no vale. Lo que vale es una iglesia que esté unificada en el Espíritu Santo, que esté en unanimidad, que esté en el mismo clamor, y allí si se derrama el Espíritu Santo, entonces dará lo que el Espíritu Santo tenga que dar. Pero no es por emocionismo. Pablo habla de las lenguas extrañas, sí. Yo tengo que entender eso, porque también el apóstol Pablo, que mismo que habla en 1 Corintios acerca de la lengua extraña, dice: si alguno no tiene el intérprete, si alguno no sabe lo que está diciendo, ¡cállese! 1 Corintios capítulo 14. Porque, ¿qué van a decir los que pasan allá y yo estoy aquí? ¿Qué van a decir los que están afuera? Yo estoy loco. ¿Por qué? Porque no saben lo que su vida está pasando. Pero si yo tengo el intérprete, o si yo tengo el discernimiento espiritual, puedo edificar a la iglesia. Sin embargo, Pablo dice: mejor es que profeticéis, porque el profeta edifica a la iglesia. Y el que va a hablar de lenguas, hable para sí mismo y para Dios, si no tienes un intérprete. Tenemos que leer las Escrituras para entender esto. Mis amados hermanos, todos tenemos dones. No voy a especificarme solamente en el don de lenguas o en el don de profecía. Todos tenemos dones. Mis hermanos, ustedes cantan hermoso,
Usted sabe, mire hermano, cuando usted me hace llorar cantando, tocando esa canción, usted sabe cuántas personas a usted le tocaría en su corazón del Espíritu Santo por medio de su adoración, de su alabanza. Cuántas personas usted les tocaría en sus corazones, si fueran de instrumento para Dios, para que otras personas lleguen a los pies de Cristo a través de la alabanza y de la adoración. Hermano, ¿sabe usted cuántos niños pudiera traer usted a la iglesia con lo bello que usted toca la batería? Hermano, con lo bonito que toca la guitarra. Y el que toca la flauta, hermano Jaime, el Rubino, Señor me lo guarde donde esté, y enseñar a los niños, y estos niños enseñar a otros niños. Son dones espirituales, son dones que Dios nos ha dado. El que tiene la voz de canto, el que tiene el don de prédica, el que tiene el don de maestro, el que tiene el don de regalar algo, el que tiene el don de enseñar. Son dones, hermanos. El ministerio es una cosa y el don es otra. A la honra y gloria de Dios, mi pastor ha sido bendecido con este ministerio, pero nosotros estamos llamados a apoyarle a él en este ministerio. Amén. Estamos llamados a ayudarle a él en este ministerio, porque solo no va a poder. Si él no tiene a Dios, él lo tiene todo, pero Dios le ha puesto esta cantidad de personas para que estén a su alrededor apoyándole a que este evangelio se difunda en tiempo y fuera de tiempo. En el libro de 1 Timoteo, en el capítulo 4, el apóstol Pablo nos dice: os encarezco, hermanos, que en el nombre del Señor, en el nombre de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que vendrá a juzgar a vivos y muertos en el día de su manifestación, que prediquéis la palabra de Dios, que redarguya en tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, que exhorte, que reprenda con sana doctrina, con mansedumbre y con paciencia. Porque vendrá el día, hermanos, dice la palabra del Señor, en que se amontonarán con sed de escuchar la palabra, pero se levantarán falsos maestros que solamente predicarán fábulas. ¿Sabe? Esto se cumple hoy día. Ustedes no han escuchado que hay varones que dicen que la tierra es plana. Bendito Dios de la gloria, fábulas, que venimos del mono. Yo me del mono, yo vengo de Cristo. Allá ellos los que se consideran que vienen de un mono, yo vengo del Señor, creado del polvo y al polvo volveré. Y qué lindo sería, mis amados hermanos, que como el apóstol Pablo, todos nosotros terminemos diciendo esto: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla y he guardado la fe. Qué lindo sería terminar diciendo las mismas palabras del apóstol Pablo, cuando ya estamos por morir y podamos decir: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Morí, pero morí en Cristo de verdad. Qué lindo sería. Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio para que lo podamos cumplir. Todos tenemos ese amor, todos tenemos ese poder, ese espíritu de dominio propio. Todos lo tenemos, no nosotros solos, somos todos nosotros. Usted tiene que creerlo, usted lo cree. Usted lo cree, hermano. Entonces estamos llamados, hemos sido escogidos entre millones para que podamos difundir la palabra de Dios y anunciarnos las buenas nuevas de salvación que son en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si alguien quiere orar, hermano, si alguien tiene a quien quiere orar en este día y quiere que ore por usted, y mi pastor venga y ore por usted, póngase de pie sin cobardía, sin miedo, como un valiente, como el soldado que llamó Cristo. Y venga, vamos a orar todos juntos, porque la iglesia, Señor, necesita valientes, hermanos. Amén. Que el Señor le bendiga en este día. Paz y gracias a todos, hermanos.